Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Ana, un gusto estar aquí contigo. Bueno, lo mismo te digo, yo te tenía en la cartera hace mucho, mucho tiempo, pero yo decía, bueno, algún día lo haré, algún día lo haré, y han pasado, no semanas, meses, y ya por fin puedo charlar un ratito contigo, que tienes que contar cosas muy, muy interesantes como escritora y también por la actividad a la que te dedicas, aparte de escribir, que es sobre todo enseñar a la gente a hablar en público y a perder el miedo escénico, ¿no? Así es. Tienes además un curso muy interesante que se llama, me encanta el título, Tu Pitch, Tu Historia, ¿no? He Antes de dudado mucho con ese título, pero ¿sí? sí, he dudado mucho con ese título No. porque tu pitch, o sea, todos los que trabajamos en el sector lo entendemos, pero las personas que están un poquitito más lejanas a nosotros, la palabra pitch no siempre se entiende, pero bueno, ahí está. Claro, a mí me pareció genial, pero tienes tu razón, a lo mejor gente que aterriza aquí en este mundo que no tiene nada que ver con el emprendimiento y estas cosas, Sí. pues no lo sé, no lo sé. Pero bueno, me lo pones muy fácil porque en lugar de presentarte yo, a ver si nos puedes hacer tu pitch, tu historia y ya te presentas. Genial. Bueno, Ana y todos los que nos están escuchando. Yo en realidad me formé como para trabajar en multinacional, porque estudié economía, luego hice un posgrado en marketing por la Universidad de Berkeley, hablaba inglés y francés, entonces como que tenía un perfil enfocado a eso. Y estuve trabajando 15 años en multinacionales en áreas de marketing y comunicación. Pero hace 10 años estaba con mi hermana María y me enfrenté a una pregunta que me cambió la vida, que fue, si te dieran carta blanca, ¿qué trabajo elegirías? La verdad es que yo creo que hay momentos que te pasa eso en la vida, ¿no? Que de repente algo te sacude. Yo tenía 40 años, hice una crisis monumental y dije, necesito cambiar la vida. Y me llegó al mes una publicidad de un taller literario, me apunté y desde entonces dejé de trabajar por cuenta ajena, dejé una casa muy grande que me obligaba a trabajar por cuenta ajena y me dediqué a escribir. Y 10 años después, que tengo ya como unos 8 libros publicados, me doy cuenta que de verdad disfruto en cada momento de mi día. Y además he encontrado la oportunidad de ayudar a otras personas a desarrollar su talento, en mi caso la comunicación, en tu caso en lo que nos ocupa hoy, que es el tema de los libros, pero es una gran satisfacción ser libre y encima ayudar a otros a devenirlo. Pues enhorabuena por ser tan valiente, ¿eh? Bueno, Porque yo creo que es más un tema de inconsciencia, Ana, no, no, que de no. valentía. No, porque tú tienes cabeza. No, no, es un tema de valentía. O sea, a ti ya te llamaba, o sea, tú lo tenías claro que lo ibas a dejar para escribir. Sí, realmente, a ver, también yo creo que en el tema del emprendimiento y en el tema de la escritura hace falta ese pelín de inconsciencia que te digo. A mí me había dicho todo el mundo, pero loca, ¿cómo vas a tirar una dirección general por una carrera de escritora que es que no se come de la escritura? Y uno se cree que uno es diferente, o sea, que uno va a ser milagroso y que con la primera novela va a ser Dan Brown. Entonces te lanzas, pero está bien porque si no, no te lanzarías, yo creo. Luego ya la realidad se encarga y el tiempo sobre todo de poner las cosas en su sitio, de ajustar expectativas, de también de enseñar, porque en realidad, Ana, yo creo que en la escritura tengo 10 años, en realidad soy una niña. Y yo lo noto, es decir, se nota, tienes unas herramientas diferentes. En comunicación, que llevo 25 años, voy muchísimo más suelta y me siento mucho más confiada que en el entorno literario en el que, como te digo, pues tengo solo 10 años de experiencia. Ujú. Bueno, como para vender libros necesitas las dos cosas, ser buena escritora y saber de marketing, tú por lo menos lo de marketing lo tienes dominado. Y lo de escritora, si no ya lo estás, ya estarás a puntito. Pero cuéntanos, Natalia, un poco sobre los temas que también te dedicas. Tienes un par de cursos muy interesantes online, has formado a mucha gente para hablar en público y para perder el miedo escénico. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, cómo... y yo, fíjate, casualmente, la semana pasada vino mi hija mayor a casa, que estaba haciendo un máster, y vino llorando en un paño de lágrimas. Yo me asusté, digo, ¿pero qué te ha pasado? Y era que se había quedado en blanco en una presentación, o sea, pánico escénico absoluto. Sí. Y claro, no nos acordamos, pero no, yo la primera vez que tuve que hablar en público, pues ya no me acuerdo tanto, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de las personas lo pasamos fatal.
Pero es que es la mayoría, o sea, pasarlo mal, yo te diría que el 80-90% de las personas. Luego, llegar a bloquearse, como le sucedió a tu hija, en torno a un 34% de las personas. Yo, por ejemplo, mi primera conferencia, que fue en la Embajada de España en Colombia, que yo estaba llevando un proyecto de telecomunicaciones en Colombia, delante de 200 señores encorbatados de 50 y tantos, yo tenía 29. Mi jefe, que era un militar más estricto que yo, que sé, que en primera fila, todo tieso, mirándome y, o sea, me temblaba la voz, me temblaba todo, hasta las canillas. Y necesité yo, por ejemplo, 200 conferencias para realmente sentirme suelta. O sea, porque en aquella época que trabajaba en Colombia tenía que ir dando conferencias por los pueblos, en todo tipo de situaciones. Entonces me parecía un camino muy largo. O sea, yo digo, o sea, es que no todo el mundo tiene la oportunidad de ejercitarse 200 veces para sentirse con soltura. Y digamos que en las clases de comunicación en empresa, como la primera barrera que me encuentro son los nervios, necesitaba encontrar un método para combatirlos, para que luego poder seguir formando a la persona. Y ese fue un poco el origen de este método. Primero, que afecta a un montón de gente, que les duele un montón, es decir, que quedarte en blanco, tu hija cómo fue llorando. O sea, no, llorando amargamente, o sea, pero amargamente. Claro. Y hay una vergüenza, hay un sentirse en un hoyo. O sea, y es una lástima porque nos pasa a todos, entonces, ¿por qué nos sentimos tan mal? Sí. Entonces, ¿cómo podemos evitar esos nervios, por ejemplo? Dime, ¿cómo podemos evitar, que debe ser muy difícil, ¿no? Si estás nerviosa, o sea, ¿cómo evitas eso? Pues mira, los nervios los genera la situación de estrés. Es decir, tú piensas, imagínate, cualquiera de los que nos escuchen, piensa en un evento que le imponga, por lo que sea, puede ser una conferencia, puede ser una llamada telefónica, puede ser decirle a tu chica o sea, puede ser cualquier cosa, algo que te imponga. Entonces uno lo piensa y le viene como el nervio, con lo cual, ¿qué pasa? Que el cerebro asocia ese evento con los nervios y cada vez que piensas y piensas que lo vas a pasar fatal y que te va a salir mal, estás afianzando el cauce para que el cerebro vaya siempre por ahí. Entonces lo que necesitamos es, de alguna manera, reprogramar el cerebro. Y hay un mecanismo que es sencillísimo, que si todo el mundo aplicara, tendría miedo escénico la mitad de la gente, que es la respiración, y la llevamos siempre con nosotros. Entonces, si en esa circunstancia tú piensas, evento que me produce ansiedad, sientes ese nervio y en vez de dejarlo ahí, respiras abdominalmente, busquen en internet respiración abdominal, que hay un montón de expertos que la enseñan. Haces 2 o 3 respiraciones abdominales completas, el cerebro asocia evento con calma, con lo cual no generas una espiral de miedo y por lo menos lo mantienes bajo control. Ese es uno de los mecanismos, digamos, que podamos hablar así en una entrevista cortita, más fáciles. Luego hay una cantidad de ejercicios enormes para de alguna manera en el ensayo en casa ensayar con nervios, de tal forma que cuando llegas al evento y llegan los nervios, no te estresas porque dices, bueno, esto me lo sé. Entonces hay una serie de mecanismos muy interesantes, pero es una lástima que haya gente que lo pase tan mal. Claro, pero ¿y eso tú por qué te lo explicas? ¿Es una cuestión de timidez? ¿Es una cuestión de inseguridad? O sea, ¿por qué hay gente que se pone mucho más nerviosa que otras? Aunque todos, yo creo que, como dices tú, el 80%, sobre todo cuando son las primeras... Todos lo padecemos, pero fíjate que yo me he dado cuenta, después de estos 10 años que estoy, digamos, directamente dedicada en trabajar a las personas con sus nervios, ¿no? Me he dado cuenta que hay un factor fundamental que es la autoexigencia. O sea, las personas con más nervios son las más autoexigentes. Y normalmente personas exitosas, es decir, que se les dan bien las cosas, que han tenido buenas notas, ¿qué tal? Entonces tienen tal miedo al fracaso, que en realidad no es un fracaso. Porque, a ver, yo también lo digo, nos da pánico que se nos noten los nervios, que ese es otro factor que los hace crecer. Entonces yo siempre digo, en vez de combatir a los nervios, abrázalos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno nota que otro está pelín nervioso, tú no dices, fuera de tomates, qué mal, qué tonto. No. Todo lo contrario, empatizas. Qué mal rato está pasando. Eso es lo más que piensas. Sí. Ay, pobre, qué mal rato está pasando. Sí. ¿Por qué nos ponemos tan alterados? Porque se nos nota. Sí. Y luego hay otra cosa, que creemos que se nos nota así y en realidad se nos está notando así. Sí. Es verdad. Mira, también otra
cuestión que he visto que tú tratas en el curso y me parece muy interesante es cómo podemos ser capaces de exponer de una forma clara, que a mí me parece súper importante. Y yo creo que el cerebro tiende a divagar muchas veces, si no te lo preparas muy bien, Sí. no eres claro en la exposición. Entonces, ¿eso cómo podemos evitarlo? Pues mira, y eso nosotras las chicas tenemos más tendencia, esto, a ver, no me gustan nada las generalizaciones, pero me he encontrado con muchos más casos de chicas a las que les pasa que de chicos a los que les pasa, es que las chicas tendemos, si este es nuestro objetivo de llegada, tendemos a hacer así, hasta llegar. De hecho, saco a alguien a exponer, saco a una chica y dice, bueno, yo es que he preparado esto porque creía que era importante, porque... No, al grano. Al grano. O sea, Sí. Entonces, para eso yo creo que da muy buen resultado empezar con una frase fuerza. Es decir, si te han preguntado por el uso de los extintores, por decir la primera tontería que se me ocurre, pues tú dices, bueno, pues voy a hablar de los extintores desde 2 puntos de vista, el de uso y el de mantenimiento. Entonces, ya tienes un pequeño orden. O sea, que en tu primera frase, y los extintores son elementos fundamentales para la seguridad en las viviendas. O sea, una frase que enmarque directamente tanto más o menos cómo va a estar dividida tu charla y tu tesis fundamental. Que la tesis fundamental, a ver, si estás presentando un libro, la tesis fundamental del libro. Sería en un libro, si lo hacemos la analogía a un libro, sería el subtítulo. O sea, arrancar con el subtítulo fuerte y luego para apoyar ese subtítulo, el 3 da muy buen resultado, Ana, en general en oratoria. Entonces yo digo, construir 3 mensajes que vayan apoyando a tu tesis, digamos, dándole soporte en distintos aspectos, pero que unidos tengan una mayor fuerza. Y el 3 también va muy bien porque es muy interesante para cada uno de esos mensajes que tú des un dato que lo corrobores, es decir, una comparativa, un análisis, un dato. Igual que antes hemos hablado del miedo escénico, vale, 34% tiene pánico escénico, pues por lo menos ya lo sitúas en un contexto. Entonces, la cifra lo sitúa en el contexto. Una pequeña historia para conectar a nivel emocional y luego otra frase fuerza, resumen, que cierre. Y que cierre de una manera ordenada. ¿Qué pasa? Que para hacer eso necesitas prepararte y practicar. Luego realmente, digamos que esa técnica se va incorporando en tu forma de encarar la comunicación. Y ya cuando te preguntan, digamos que tienes ese mecanismo establecido para no andarte por las ramas y hacer digresiones y hablar de 50 cosas, pero no ir al grano. Bueno, entonces ya sabemos cómo perder el miedo, exponer de forma clara. Y ahora, ¿por qué hay gente que conecta mucho mejor que otras con la audiencia? ¿Por qué es eso? Yo te diría que hay dos elementos fundamentales. Por un lado, el darle la vuelta a la cámara. Es decir, muchas veces estamos permanentemente con la cámara enfocándonos a nosotros. Entonces, cuando uno hace así y se enfoca en el que tiene enfrente, y hago este movimiento para que se nos grabe, porque yo creo que desde el punto de vista de comunicación es de lo más importante. Cuando estás en el otro, o sea, fíjate que esa autoexigencia también te lleva a ver si me sale bien, a ver qué van a pensar de mí, a ver si, a mí. Y fíjate que en el entorno empresarial esto también es muy claro, pero en el entorno de los escritores también es muy claro, que es pues yo he lanzado, yo he contado, yo he dicho, yo he. Si en vez de eso nos enfocamos en el que está enfrente, es decir, esto que te voy a contar te va a servir a ti para esto, vas a poder con esto hacer esto, te centras en el otro, conectas, porque tienes que pensar, Ana, que cada persona que va a una presentación de un libro, cada persona que va a una conferencia, no va por el conferenciante, va por sí mismo. O sea, va a aprender, a escuchar porque le gusta, porque le inspira, porque va por sí mismo, no va por la persona que está ahí sentada. Entonces necesitamos darles eso para lo que han ido. Sea inspiración, sea pensamiento, sea conocimiento, sea aprendizaje, aquello que hayan ido a buscar. Eso por un lado. Y por otro lado, las historias. Háblanos un poquito de eso. Háblanos de las historias. Claro, porque normalmente tenemos 3 capas en el cerebro. El neocórtex, que es la razón, por eso digo que siempre hay que dar un dato. Es decir, no podemos olvidar
la mente racional de la otra persona, pero luego la otra persona, el cerebro límbico es el que mueve toda la parte emocional. Te voy a hacer una pregunta, Ana. ¿Te acuerdas dónde estabas el día de las Torres Gemelas, del atentado? Sí, perfectamente. Yo creo que si le hacemos esa misma pregunta a todas las personas que nos están escuchando, estoy segura que van a decir todas que sí. O sea, me he encontrado con poquísimos casos. Ojo, hay un tema de edad, lógicamente, que ya van pasando años y ya me he encontrado alguno que no estaba. Con lo cual, esos no se acuerdan. Pero... Sí, no solamente tenías que haber nacido, sino tener uso de razón, o sea, que eso es humano. Claro, exacto, por eso. Entonces, todo el mundo se acuerda. ¿Por qué? Porque lo que deja recuerdo es el impacto emocional. Entonces, la mejor o la forma más fácil de producir en el otro un impacto emocional es a través de las historias. ¿Qué pasa? Que cuando uno cuenta historias resulta memorable. Te pongo un ejemplo. El otro día que di una conferencia me bajo y estoy saludando a la gente, charlando y se me acerca una chica y me dice, hola Arantxa. Ya sabes que me llamo Natalia y yo, hola. Me diste un curso de resultados en Pamplona. Como no doy tantos cursos en Pamplona, me acordaba que había sido de dirección de proyectos. O sea, ni el nombre ni el curso, nada igual. Y me dice, me acuerdo perfectamente de tu historia, de cómo dejaste de trabajar para dedicarte. Claro. Es de lo que se acordaba, es lo que queda al final. Entonces, las historias dejan resto emocional y dejan recuerdo. Por eso todos los TEDs y todos los conferenciantes cada vez más están utilizando el storytelling. O sea, es una disciplina que no es fácil. Sí es fácil porque en realidad es lo único que hacemos desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Cuando estás con tus amigos, cuando estás contigo mismo, todo como nos hablamos es las historias que nos contamos. O sea, nuestra salud mental depende de las historias que nos contamos en realidad. Entonces están absolutamente imbricadas las historias en nuestro día a día. Y dime cómo otro tema, bueno, a mí me afecta especialmente porque yo soy muy de coletillas y me cuesta mucho, mucho evitarlas. ¿Qué se puede hacer para evitar las coletillas cuando hablas en público? Pues mira, es un tema de ejercitarlo, como todo. Yo te diría que muchas veces, no hablo de tu caso, por supuesto, pero en general cuando entreno a gente a hablar en público me doy cuenta de que lo que nos gustaría es ser Nadal habiendo dado 2 raquetazos. O sea, querríamos ovación, ¿no? O sea, querríamos a todo el mundo puesto en pie aplaudiendo. Y es como cualquier otra habilidad, se entrena. Hablar en público se parece mucho más a entrenar un deporte que aprender matemáticas. Que también, las matemáticas igual, también se entrenan. O sea, en realidad yo creo que la mayor parte de las cosas se entrenan. Pues para entrenarse, hablar sin coletillas es necesario ser consciente cuando las decimos. Hay un ejercicio que es interesante y es que te pones con la grabadora y piensas en un tema, cualquier tema, como lo que he dicho yo antes de los extintores. Y empiezas a hablar 1 minuto sobre un tema que en principio te es desconocido y sobre el que no te has preparado, y empiezas a hablar sobre el tema haciéndote especialmente consciente de si dices, y lo reemplazas por un silencio. Que puede ser muy incómodo, ¿no? Es que nos da la sensación de que es incómodo, pero lo que es incómodo es escuchar a alguien decir todo el tiempo, pues no, vale, entonces, o las típicas musiquillas, de las personas que tienen un tono monótono que habla todo el rato en el mismo tono. Entonces, haciendo ese ejercicio y grabándote como estás improvisando, es cuando mejor detectas esas pequeñas cosas que no tienen ninguna importancia, Ana, pero ensucian el lenguaje y lo que producen es que las personas pierdan atención. Y la atención es algo muy difícil de retener. Entonces necesitamos limpiar el camino lo más posible a la atención de los demás. Si uno está diciendo, o sea, yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión, en clase a lo mejor o en algún entorno, que sale alguien a hablar, se sienta y oyes a alguien que dice 32 vales. O sea, no tiene o sea, no pasa nada por decir vale, pero distrae. Y al final la persona se pone a contar los vales en vez de estar atento de lo que estás diciendo.
es así, es así. Yo fíjate, cuando empecé este podcast, no me había dado cuenta, pero hubo gente que me dijo, oye, por favor, deja, yo hago mucho, y me lo dijo y digo, bueno, intento evitarlo al máximo, pero cuesta, ¿eh? O sea, cuesta Pues, porque es pero que te sale simplemente, por... ahí ya, y además en el nivel en el que ya estás tú, que se nota que pero fíjate, si alguien te lo dijo, yo te he notado en lo que llevamos de entrevista un lenguaje absolutamente impecable, o sea que ese aprendizaje se ha producido en ti. O sea, lo digo también para animar a las personas a que vean cómo no pasa nada, es fantástico hacerse consciente de algo que te pasa. Y es muy importante, Ana, y lo digo también para los lectores, que cuando suceda, o sea, cuando te vuelvas a escuchar, a mí me sigue pasando. Yo tengo un par de coletillas y en clase cada vez que me escucho decir, entonces, esa es la mía. Cuando estoy, fíjate que lo hago siempre cuando transito de un ejercicio a otro. Simplemente marcarlo, es decir, hacerte consciente de que ha salido. Pero sin carga emocional. O sea, no se trata de decir, oye, otra vez, pareces tonto. No, porque entonces volvemos a poner esa montaña muy alta, la montaña de a dónde queremos llegar, ¿no? Con el tema de nuestra exposición. Es simplemente hacerse consciente. ¿Sí? Haces como una marquita mental. Clic, me ha salido un entonces. O clic, me ha salido un... y simplemente haciéndote consciente de ello es la mejor forma de irlo evitando. Vale, Natalia, pues háblanos ahora de tu faceta como escritora. Dices que has escrito ya, creo que 7 libros, ¿no? Sí, es que como tengo algunos autopublicados y otros con editorial tradicional, depende cómo se cuenten. Yo digo que 8, pero más o menos. Vale, pues eso es interesante también. Además, escribes, ¿qué te gusta más? No sé si te puedo hacer esta pregunta o no tiene mucho sentido, pero bueno, yo te pregunto, ¿qué te gusta más, escribir ficción o no ficción? Porque has escrito dentro de los dos géneros. Sí, a ver, a mí me apasiona la novela, pero es a mi gusto, o sea, para mí, más difícil y tardo, o sea, con la que estoy ahora llevo 5 años. 5 años, fíjate. Claro, con lo cual, y además es que en novela yo siento que no vale meterse prisa. Con lo cual, también estuve escribiendo no ficción durante un tiempo. Estuve escribiendo no ficción, pues temas de ensayo, comunicación y temas pues, de gestión, de empresa. De hecho, la editorial con la que más he trabajado ha sido con Empresa Activa, de las editoriales tradicionales. Lo que pasa es que en el tema de la escritura de ensayo, o es un ensayo muy sesudo de reflexión, o en mi área, que es la comunicación, me encontré, que por eso autopubliqué, que necesitaba más herramientas, necesitaba mucho el vídeo. Análisis de vídeo, mírate este vídeo que te lo analizo, necesitaba audio, y por eso, que yo creo que ha sido una transición que tú también has hecho de alguna manera, la parte de ensayo me la he llevado más a la parte de cursos online porque tengo muchas más herramientas para ayudar a las personas. O sea, cuando yo necesito que una persona desarrolle una habilidad o ayudarle a una persona a que desarrolle una habilidad, necesito más herramientas. Hombre, yo creo que es la tendencia y es la forma, digamos, de monetizar la actividad de lo que es la escritura de no ficción, ¿no? Exacto. Pero fíjate que a mí primero me llevó la parte de necesito más herramientas para ayudar a mis lectores y me encontré haciendo como una especie de pequeños engendros, es decir, libros donde les mandaba un link para mirarse este vídeo, luego vuelve, luego te mando a otro sitio para escuchar un audio que te he dejado listo, entonces me resultaba más incómodo. Claro, claro. Y que por eso es eso una de monté las... mis primeros cursos online y luego de repente dices, anda, pues además, como estás haciendo, digamos, un trabajo de mayor calidad y con mayor impacto en la persona, pues además lo puedes cobrar un poco más y te da un retorno económico. Claro, no se eso puede. es algo que todavía habrá gente que no sepa, que en el formato ebook, pues puedes incluir lo que dices tú, enlaces a un vídeo, a un taller online, a que se descarguen un PDF y eso, bueno, Claro. enriquece bastante los libros de no ficción. También pueden hacerlo con los de ficción, por supuesto, ¿no? Claro, la ficción lo que pasa es que yo creo que ese tipo de cosas distraen. En la ficción, en realidad, lo que tú quieres es llevarte a la persona a un universo paralelo que has creado para ella. Entonces, si le sacas de ese sitio, o sea, hay ficciones que lo justifican, pero son casos muy específicos. Claro, claro. Y
Bueno, me imagino, claro, escribir es completamente diferente. Me imagino, yo nunca podría escribir una novela, me parece que tiene que ser una cosa súper compleja. Claro que podrías, como, a ver, volvemos No, a lo no, te digo de verdad, de no Ana. podría. Tampoco es algo, fíjate, yo he escrito mucho no ficción, me gusta y estoy cómoda. No me llama afortunadamente porque lo veo una cosa muy, muy, muy complicada. Tú, por ejemplo, ¿necesitaste ir a un curso de escritura o de escritura creativa? Yo me estuve formando 5 años. O sea, 3 antes de dejarla. Por eso también como empecé a formarme, o sea, necesitas formarte como en todo. De hecho, encuentro herramientas magníficas. Me habías comentado que íbamos a hablar de alguna de libros, alguna cita, y aprovecho para dar ahora una primera cita. Con esta novela que estoy terminando, que en realidad está terminada, pero le estoy dando una última vuelta después de 28 vueltas, porque hay algo que no me cuaja del todo. Sí. Y avanzaba hasta un punto en el que me quedaba bloqueada. Yo decía, ¿qué pasa? Porque no necesito crear, es decir, estoy repasando. Y me daba cuenta que me faltaban herramientas. Y de repente me he encontrado con un libro que se llama Story Grid, de Story Grid. Grid es como cuadrícula, no lo he encontrado en castellano. Story de historia y Grid, G-R-I-D, que es magnífico, pero es magnífico para cuando el escritor se quita la gorra de creador, o sea, porque yo creo que los primeros borradores tienen que salirte de las entrañas, claro. Y te pones la gorra de editor. Y antes de ponerte la gorra de marketing, o sea, para mí son 3 gorras, escritor, editor y marketing. Bueno, pues para la gorra de editor es fantástico como herramienta, me está ayudando a desmenuzar la novela en ladrillitos pequeños, o sea, he tenido que deshacer todo el muro, quedarme con los ladrillitos y estoy reconstruyendo el muro porque había un tema de ritmo narrativo, de tensión narrativa que yo notaba que en una zona del libro se diluía. Ah, qué bueno. Pero no sabía cómo corregirlo. Sí, y ese libro te ha dado, te ayuda. La herramienta para poder realizar este trabajo para el que no tenía yo una formación suficiente. ¿Y cuál es tu hábito a la hora de escribir una novela, por ejemplo? ¿Escribes siempre a la misma hora? ¿Te esfuerzas todos los días? ¿Te propones escribir un número de páginas de tal? ¿Cómo haces? Pues no, intento simplemente dejarle a la escritura espacio en mi vida. O sea, pero te propones un día, bueno, pues yo... Las mañanas estoy desde las 8:30 aproximadamente hasta las 2 sentada en el ordenador y hago o escribo o trabajo. O sea, dependiendo de en dónde esté. Si hay épocas que son... Yo doy cursos en empresas, entonces, por ejemplo, mayo y junio y octubre y noviembre son momentos pico en la formación en empresas. Entonces, en esos 2 meses a lo mejor no puedo escribir nada. Aún así, yo sigo con mi rutina de me levanto y en vez de escribir, pues preparo el curso que tenga entre manos o la conferencia o lo que sea. Luego, como descanso y salgo al monte un par de horas y a la vuelta del monte ya me siento otra vez y ya dejo que suceda lo que suceda. Hay veces que leo, hay veces que escribo, hay veces que analizo, hay veces que me apoyo de un ensayo para... Entonces ahí tengo como otras cuantas horas, pero las tomo más libres. O sea, qué bueno que puedes... las dejo un poco. Qué bueno que puedas salir así al monte un par de horitas, eso es un lujo, ¿eh? No es un lujo, Ana, es un trabajo, es decir, te quiero decir. He tenido que decir a muchas cosas que no para eso. O sea, elegir es renunciar. Entonces necesitas renunciar a determinadas cosas para poder elegir eso. Sí. O sea, no sale de forma espontánea, no sé cómo decirte, de espontánea. Sí, el monte me llama, o sea, siempre me ha llamado y me lleno de oxígeno. Y luego es que notar los beneficios de una manera. Hoy me he sentado en una roca y me he puesto a escribir un post. Entonces, ¿qué es? Ocio trabajo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. En el fondo es mimar el entorno para que haya un caldo de cultivo para la creatividad y para un trabajo sosegado y de mimo. Vale, que lo organizas como a ti te resulta más agradable, ¿no? Te quiero decir que es un lujo en ese sentido. Si trabajaras en una oficina, pues no podrías salir, tendrías que estar en la oficina, delante del ordenador, como fuera, ¿no? Claro, pero por eso yo creo si a ti te inspira y te gusta... dejarlo, sí, claro. Yo creo que todo eso tiene que ver.
Y cuéntanos, Natalia, para el tema del cuéntanos un poco la diferencia entre autopublicar y publicar con con una editorial en tu caso. O sea, ¿qué ventajas, qué inconvenientes? Yo lo Eh, que veo es que realmente las ventas, fíjate, yo creo que te doy datos si quieres, Ana. Yo creo que he vendido Genial. en torno a 15.000 libros en formato físico con editorial tradicional y en torno a 15.000 libros en formato ebook autopublicados, la mayoría. A grandes rasgos. Vale, sí, sí, O perfecto. sea, a lo mejor no sé si son 13.200 en un lado Vale, y bien. a grandes Ok. rasgos. Sí. Es decir, en ventas al final me ha ido igual. Me ha ido igual, a ver, vendí muchos ebooks precisamente porque trabajaba toda la parte del marketing, el blog, la marca personal, en fin. O sea, no es de la noche a la mañana que vendes 15.000 libros. O sea, hay un trabajo fuerte detrás Por supuesto. en la editorial y te llevas más económicamente con el libro autopublicado y te llevas menos económicamente con el libro publicado en empresa tradicional. O sea, más en cuanto a en empresa tradicional, pues es el 10%, o sea, lo que es el beneficio. Sí, sí, sí. Luego, claro, te están los anticipos y demás, pero para no liar mucho, o sea, económicamente te da más retorno el libro autopublicado que el libro en editorial tradicional. Pero Mm. yo creo, y mira que yo tengo una presencia en redes sociales y demás fuerte, yo creo que desde el punto de vista de alcance y desde el punto de vista de prestigio, las editoriales tradicionales siguen ganándole la mano a la autopublicación sin duda alguna. Es decir, cuando yo escribí el primer libro, que era mi primer libro, con lo cual yo era una escritora novel, eh, era de empresa, con empresa activa, pues la aparición en medios importantes, nacionales y potentes fue muchísimo mayor que lo que luego he podido conseguir nunca haciéndolo yo sola. Y eso que, o sea, lo he hecho con alguien que me llevase el gabinete de prensa, con alguien, o sea, con un poquito de medios y aún así no alcanzas lo mismo, porque ellos es lo que hacen cada día. Ujú. Y Pero dime, a ver si estás tú de acuerdo conmigo, que yo o sea, estoy de acuerdo en lo que estás contando tú, pero no sé hasta qué punto el salir en medios de prensa te ayuda a vender libros. Sí, hacer marca, sí hacer marca. Y desde luego, si lo que estás es escribiendo libros de no ficción, eso te va a ayudar a vender otras cosas y probablemente pues vas construyendo una carrera de escritora si vendes libros, novelas, ¿no? claro, Pero ¿tú has notado cuando has aparecido en medios de prensa que eso te ayuda a vender más libros? a ver, yo notaba, por Es ejemplo, cada vez que difícil. aparecía en televisión española, yo notaba que en mi web subía a lo mejor 300 visitas en ese momento. No es mucho, o sea, dices, No es joder, mucho, no es 300 mucho. Estamos visitas ya, hablando de pero televisión te han española. visto varios miles de personas o decenas de miles de personas, o dependiendo del horario y del tiempo, o sea, del horario en el que se emita y del programa. Pero ha habido 300 que han ido a por ti, a buscarte y han entrado. Es decir, hay un conocimiento grande. No es que de repente se crucen en internet contigo No, ya, y digan, ya, que han ay, ido ay, porque ay. te han visto, O sea, sí. hay un interés cierto. Ujú. Y bueno, pues eso tiene. Y luego, sí, eso va construyendo, digamos, una reputación más sólida. Y repercutir en venta directa, yo creo que no. Ujú. Pero yo creo que va construyendo. Para mí todo esto, el tema de los medios, de la aparición en prensa, de redes sociales y demás, es como una pequeña bola de nieve. Al principio tienes que apretar y poner nieve y apretar y poner nieve y luego de repente va empezando a rodar, va empezando a rodar. Y entonces, este tipo de apariciones en medios son, digamos que, bastante nieve de golpe que te la ponen para ir cogiendo inercia en lo que a marca se refiere. ¿Y tú crees que el escritor que publica con editorial se puede olvidar de hacer marketing y dejarlo en manos de la editorial o no? No, yo creo que cuando yo he publicado en editorial tradicional he vendido tanto porque yo también he hecho marketing. Es Claro, decir, se juntaban dos fuerzas y entonces rodaba mejor la bola. claro. Tú O sea, partías de una realmente es, audiencia ya. claro, realmente yo creo que suma. O sea, Ujú. sumas la audiencia propia de la editorial contra audiencia propia. Entonces, suma. De la otra manera, además, estás pues, un poco más solo. Lo que pasa es que luego, a ver, hay un tema que es infinitamente más
interesante en la autoedición y es el tema de los datos. Yo vengo del sector del marketing. O sea, a mí trabajar a ciegas me resulta insoportable. O sea, yo con la editorial tradicional hacía actividades y no tenía ni idea de los resultados de la actividad. Entonces dices, ¿pero esto qué es? O sea, cuando he hecho autoedición dices, hago esta promoción, hago esta tal, hago esta cual, consecuencia 300 ventas en Amazon. Vale, ¿me compensa? ¿No me compensa? O sea, tienes con qué trabajar. Claro. Entonces, la gorra del marketing está muchísimo más contenta con autopublicación que con la editorial tradicional, lógicamente. Claro. Pues para ir terminando, Natalia, cuéntanos en la sección de favoritos, que siempre preguntamos a la gente que entrevista en el podcast. Tú has dicho ya una herramienta que es este libro. Si quieres contarnos alguna herramienta digital, que tú conocerás muchísimas, que te guste especialmente, porque, yo qué sé, porque sea nueva, porque la utilices habitualmente, lo que tú quieras. Mira, por un lado, para el gorro del creador, o sea, del escritor, yo les recomendaría el Free Play de Nachmanovitch. ¿El? Free Play, juego libre. Free Play de Nachmanovitch. Estamos hablando de libros, ¿no? De libros, este es otro libro. Vale. Nachmanovitch Free Play para el escritor. El Story Grid para el editor. Vale. Y para el de la gorra de marketing, Ana Nieto y su triunfa con tu libro, sin duda alguna. O sea, para mí ya hay Bueno. Gracias por la promoción, Natalia. Bueno, pero es así. O sea, creo que para cada uno de las fases del escritor necesita además mimar a cada uno de esos tres personajes, porque además si empiezan a interactuar entre ellos y a prostituirse entre ellos, a mí no me gusta. Me parece que es muy importante separarlos. Y Free Play, cuéntanos un poquito, porque nos has hablado ya de... Free Play es del arte de dejarse ir, de la creación. O sea, es un libro sublime, a mí me encanta, me parece maravilloso desde el punto de vista de la creación artística. Para cualquier persona que necesite crear, a mí me parece fascinante. Y además fascinantemente bien escrito también. Vale. Entonces, yo creo que hay que mimar a esos tres. Y luego, como herramienta, te diría, herramienta tecnológica. Sí. Dirás, ¿alguna muy...? No, la más básica, Amazon. O sea, para un escritor autopublicado o para un escritor de editorial tradicional, Amazon es la clave. Porque vendes si Amazon quiere. Y para Amazon tú lo explicas muy bien en muchos de tus vídeos y de tus cursos y demás. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Hacer una bola inicial muy grande, es decir, hacer un lanzamiento muy fuerte para que tu libro se coloque en las partes altas y que tire de la propia inercia de Amazon y de su publicidad y de su historia. Porque si Amazon ve que vendes, te promociona y entonces entras en el círculo virtuoso. Y agarrarte de Amazon, en el sentido de, por ejemplo, yo me acuerdo que con uno que tenía sobre el miedo escénico, lo puse en una promoción con Amazon y en un día vendí 500 ejemplares. ¿Con una promoción de qué tipo? Pues no sé si era la del jueves no sé qué o el Black Friday, o sea... bueno, de una promoción que te hace de vez en cuando... Amazon, o sea, que yo lo que hice fue aplicar para esa promoción y yo nuevamente darle bastante impulso a esa promoción de Amazon. Entonces, de repente Amazon ve que en ese día que ha puesto no sé cuántos libros en promoción, hay uno que se está vendiendo un poquito y de repente hace, venga, y te ayuda a subir como las cosas. Claro, es que Amazon es como si fuera una librería, digamos, física, ¿no? En ese sentido. Si tú tienes tu libro y hay gente, aunque esté un poco apartadito en una estantería por ahí, y va entrando gente y pide el libro y otro día lo vuelve a pedir y otro día, pues, oye, el libro lo que hace es, va acercando y hasta que te lo ponen en el escaparate, ¿no? Claro. Y esa es la idea y quizás sea, yo creo, la acción de marketing para cualquier escritor que sea más fácil de aplicar. Sí. ¿Sabes? Luego hay otras que son más complicadas, pues para ser long seller, ¿no? No solamente que sea un bestseller de unos días o tal, ser long seller o ir creando una marca de escritor que no es que sea tampoco muy complicada, pero sí que te exige más tiempo, ¿no? Crear lo que dices tú, esa bola de nieve, que hay poquito y que es
una gozada cuando llega un punto de inflexión que todo ese trabajo que has hecho, de repente notas que empieza a funcionar y que empieza a tirar, ¿no? Sí, es una delicia, desde luego. Pues, entonces yo por eso, he probado mucho Hootsuite, de redes sociales, de muchas cosas, pero Amazon es claro, para un escritor. la caña, o sea, la caña. Pues cuéntanos, Natalia, para terminar, ¿cuál sería tu herramienta, tu cita favorita? Pues mira, tengo muchas, pero os he elegido dos, y las dos hablan de lo mismo. Hemos hablado de miedo, y yo creo que el miedo en realidad es la clave y probablemente sea una de las cosas que más retiene a los escritores, incluida yo. O sea, yo creo que me trabo en ficción también por miedo. Todos, el miedo de alguna manera estamos siempre como peleándonos con él. Entonces he traído dos. Una que me gusta, que es de Tito Livio, que dice que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son, que me parece muy interesante porque realmente el miedo es lo que muchas veces nos traba y no nos deja seguir. Y otra para completar porque digamos que ve el problema, pero otro que es Huxley, que me encanta además como escritor, que da la solución, es que el amor ahuyenta el miedo y el miedo ahuyenta el amor. El miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Es decir, yo creo que en realidad a veces pensamos que no me acuerdo cómo se dice, el antónimo de miedo es valentía, y en realidad yo creo que es amor. Muy bonita esa frase, ¿eh? Para pensar, hay que pensarla un poquito. Bueno, Natalia, pues de verdad un placer haberte tenido en Triunfa con tu libro. Mil gracias por tu simpatía. Se nota que estás contenta, que estás a gusto con lo que haces, eso es lo que transmites. Y nada, que veamos dentro de poquito tu novela. No sé si ya tienes título, se puede avanzar o todavía no, le estás dando vueltas. Yo le tengo un nombre, pero como todavía no sé cuál va a ser el definitivo. Pues... O la temática, que es... Sí, mira, se llama Piso 13 y es de un amigo que va a buscar a otro amigo y este amigo cae desde el piso 13 a sus pies. Y entonces no se cree que se haya suicidado, aunque hay unas cartas y demás, y empieza a investigar. Ah, bueno, interesante, interesante. Ese es el comienzo, ¿no? Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Bueno, promete. Bueno, Natalia, pues nada, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ana. Y un abrazo muy fuerte, Natalia. Un abrazo a todos y otro fuerte para ti.